Buen día con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy y obviamente vamos a continuar con los temas referente a la unidad número 1, o sea, el drenaje superficial, de la cual ya habíamos empezado a hablar la semana pasada, o sea, el día jueves. El miércoles hemos hecho la introducción al curso y de ahí ya el jueves ya se arrancó con lo que son las primeras diapositivas o los primeros contenidos de esta primera unidad. Le voy a compartir pantalla para poder de ahí continuar. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver. Gracias. Déjenme poner aquí la sala de espera, porque por lo general siempre hay alguien que llega un poco más tarde. Y en resumen, nosotros alcanzamos a ver algunas diapositivas en el primer día de clase, donde por lo general se trataron los objetivos y alcances de los estudios de hidráulica e hidrología. Se hizo en sí una introducción a la red de recolección de aguas superficiales en estructuras viales, en carreteras, y se habló un poco de la hidrología y de los estudios hidrológicos, como también de la hidráulica y de los estudios hidráulicos, porque como ya se le indicó la semana pasada, cuando ustedes van a diseñar una obra de drenaje, en este caso drenaje vial, tiene que hacer en sí dos estudios, el hidrológico y el hidráulico. Porque el hidrológico lo necesitan para poder definir lo que es el caudal de diseño, mientras que el hidráulico lo necesitan para poder dimensionar y definir el comportamiento de la obra que ustedes están diseñando. Entonces, esos son, por eso es que por lo general se presenta una memoria de cálculo del estudio hidrológico hidráulico para el diseño de la alcantarilla o del puente o de la obra X. Y por lo general, si es una obra transversal, tipo una alcantarilla, también se le indica con el abscisa en la cual se va a ubicar una alcantarilla, un puente. Y habíamos llegado hasta esta diapositiva, que era aquí marcada hasta donde nosotros habíamos llegado la semana pasada. Ahora, para continuar, también, además del tema de los caudales de diseño y del dimensionamiento de la obra, también debemos tomar en cuenta lo que es el tema de erosión de suelo, arrastre y depósito de sedimento. Porque aunque esté diseñado hidráulicamente de forma correcta y desde un punto de vista hidráulico nuestra red de drenaje, nuestro sistema de drenaje, si nosotros no hemos tomado en cuenta la erosión, donde la erosión es el proceso natural por la cual las partículas del suelo se van a desprender debido a lluvia o también a la fuerza del escurrimiento, nosotros podemos tener problemas desde un punto de vista estructurales, tanto de la obra de drenaje como de la carretera. Por ejemplo, en esta imagen que fue tomada con dron, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Aquí había una alcantarilla. Voy a marcar aquí. Aquí existía una alcantarilla y en sí hasta se puede ver que aquí quedaron la parte de los ductos. ¿Qué ocurrió? Aquí ocurrió debido al gradiente hidráulico que se había formado, que empezó a existir una filtración de agua o movimiento de agua subterráneo, que debido a las subpresiones empezó a erosionar la estructura. Primero, aquí seguro empezó a erosionar desde aguas abajo, el agua va en esta dirección, se puede ver que va en esta dirección, empezó a erosionarse todo aguas abajo y entonces de ahí empezó a erosionar al lado de la alcantarilla hasta dejar la carretera en este estado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Miren, aquí están todos los vehículos parados. Esta carretera ya no se puede utilizar hasta no arreglar este problema.
Por lo general, muchas veces, pues, si es una vía principal, lo que se hace es en una semana, y también la obra de drenaje no era muy grande, es tratar de poner algún elemento temporal y después ya pasar a volver a construir la obra de drenaje transversal, como en este caso era la alcantarilla. Pero aquí si nosotros, aunque hubiéramos diseñado de forma correcta para que pasen los caudales necesarios y no se habían tomado en cuenta el tema de erosión y protección de erosión, se podrían ocasionar este tipo de fenómenos, porque las variables principales que se involucran en el proceso de erosión son la intensidad, la magnitud y la dirección de la lluvia, como también la característica del escurrimiento superficial y la velocidad de escurrimiento. Muy importante el tema de velocidad. Acuérdense que muchas veces nosotros vamos a encauzar bajo la vía, mediante una alcantarilla, un cauce que antes podía tener un ancho, una altura, una superficie de inundación mayor a la que ahora le estamos poniendo disponible. Y eso quiere decir que cuando vamos a encauzar estos tipos de cursos de agua, aunque sean pequeños, al rato de que llegue la avenida de diseño, el caudal de pico, estos incrementan mucho la velocidad respecto a las condiciones originales sin carretera. Siempre le hago acuerdo que la carretera es una modificación de la topografía, de la orografía natural del terreno. Entonces, aquí nosotros estamos modificando las condiciones y mediante alcantarilla tenemos que tratar de mantener las condiciones de drenaje lo más posible parecida a la condición natural. Obviamente no siempre tendremos algunas modificaciones, algunas pequeñas modificaciones, pero igual de ahí existen obras de protección para evitar todo eso, empezando desde los muros de ala, empezando de la cabezal de la alcantarilla, y también pueden existir losas de protección a la entrada y a la salida de la alcantarilla, pero eso lo veremos más adelante cuando ya vamos a empezar a diseñar una alcantarilla. Esto por el momento desde un punto de vista conceptual es suficiente. También, no solamente esto puede ocurrir en alcantarillas, sino también un problema importante puede ser en los puentes. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, usted puede ver que tenemos una fila de puentes, como también tenemos el estribo de un puente. Y viendo esto, la superficie o en sí el cauce estaba ubicado más o menos a esta altura. Cauce original, antes de la avenida que ocasionó esta situación, estaba ubicado más o menos a esta altura que estoy graficando. Todo lo que estaba aquí abajo era terreno. Después llegó una avenida con X periodo de retorno. Por lo general, los puentes se diseñan con 100 años de periodo de retorno o hasta más. Y por ende, de ahí, si eso no hubiera sido contemplado en el diseño, o llegó una crecida con un periodo de retorno mayor, se pudiera haber ocasionado este tipo de problema. ¿Y dónde está el problema? El puente todavía está ahí. No se vino abajo, no cayó, pero ustedes saben que los pilotes, o si no lo saben, se lo voy a indicar, los pilotes, estos tipos, sobre todo los profundos, las cimentaciones profundas, trabajan debido gracias a la fricción que hay entre la superficie del pilote y el terreno. Entonces, si yo voy a eliminar superficie de contacto entre pilote y terreno, ya no tengo la misma resistencia o la misma distribución de carga que tenía previamente. Entonces podrían existir fallas en el mismo terreno, o también podrían existir fallas en los pilotes, como en la cimentación. En este caso todavía sigue ahí, pero seguro este puente han tenido que cerrarlo para poder realizar alguna obra de protección, porque una vez que se llega a esto, ahí hay que intervenir. Lo que no se debería es llegar a esto, pero una vez que se llegó a esta condición, para poder volver a retomar la funcionalidad del puente,
habría que generar obras de protección. Aquí habría que rellenar con el rocado hasta una altura que viene determinada por las condiciones físicas del tramo de estudio y también en la condición hidrodinámica del cauce, y de esta forma ya poder proteger nuevamente esta cimentación. También aquí hay otra imagen que representa, porque no solamente tenemos erosión, porque cuando se erosiona algún tramo de río, de cauce, esta partícula erosionada, o sea, que se desprendieron desde un determinado sector, se tiene que ir a depositar en otro, no es que se pierda. O sea, lo que saco de un lado, lo llevo a otro. En realidad eso es el mismo río que hace esto. O sea, lo que erosiona de un punto, lo va a depositar en otro. Entonces también otro problema que puede existir es, como también aquí estaba en el título de este párrafo, es el depósito de estos sedimentos. Porque muchas veces las alcantarillas se nos van a solvar debido a la erosión que hubo aguas arriba, y de ahí, si no están bien diseñadas respecto a velocidades mínimas en la alcantarilla, esto nos podría ocasionar que empiece a depositarse terreno, suelo, partículas adentro de la alcantarilla, y con el tiempo se van estratificando estas diferentes capas hasta poder obstruir. He visto alcantarilla de un metro y medio, 2 metros de diámetro completamente obstruida por los sedimentos, que también ahí veremos más adelante. Existe una tabla en la NEVI donde hay que tomar en cuenta velocidades mínimas, tanto velocidades mínimas como velocidades máximas. Las velocidades mínimas son para evitar el depósito de sedimento. Las velocidades máximas son para evitar problemas en los materiales que conforman las alcantarillas, que pueden ser diferentes. Y esto de aquí justamente ya en los últimos meses lo han venido escuchando mucho más que antes. Esta es una imagen, ya no es actualizada porque ahora es más grande este cúmulo aquí de arena, de arena arcilla. Esa es en el río Guayas, lo que la prefecta está indicando que ya firmaron el contrato para el dragado. Esta parte de aquí y es lo que se ve, pero también hay zona un poco más allá ahora, creo que llegó hasta aquí, en esta parte, y aquí se acercó de esta forma, algo así, y también del otro lado. Entonces, estos no es que estaban ahí, estos son sedimentos que vienen desde la cuenca del río Daule, y son partículas que fueron erosionadas por la acción de las corrientes superficiales, de la lluvia, y fueron arrastradas. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegaron hasta un punto en el cual la velocidad era menor de la velocidad de sedimentación, por ende empezaron a depositarse. Con los años vinieron acumulando, en este caso reduciendo sección del río y también dificultando la navegación en estos tramos, obviamente con embarcaciones de mediana dimensión es difícil ingresar en este sector. Con pequeña lancha, no así, todavía es posible navegar. Entonces, también, según los estudios que ha realizado la prefectura, esta reducción de la sección del río está ocasionando problemas de inundación aguas arriba. Pero igual, en el momento que se realizan obras tan importantes, hay que tomar en cuenta también proteger de la erosión no solamente el río, sino toda la cuenca en general. Esto, si usted se pregunta desde dónde proviene la erosión, por qué antes no existía y ahora sí existe, es que acuérdense que una cuenca está conformada por una serie de una superficie con diferentes usos de suelo, y en el tiempo las superficies del río Guayas ha venido reduciendo su cobertura de bosques o de árboles o de vegetación que protegía el terreno para dar espacio a la agricultura. Entonces, ¿eso qué es lo que ocasiona? Es, vamos a decirlo así, desnudar lo que es el terreno, y esto se queda expuesto directamente a la fuerza de las
gotas de agua que caen sobre la superficie. Si usted alguna vez han estado cerca de cuando está lloviendo y está en un terreno natural, en el campo, usted ve que si cae una partícula de agua, se desprenden partículas de suelo. Y esto en el tiempo y con los años ocasiona grandes depósitos de arena o grandes depósitos de limos y arcilla o en sí en general de suelo, donde las velocidades se reducen debido a alguna condición hidrodinámica y geomorfológica también de río. Aquí lo que ocurre es que la velocidad se reduce porque ahora en este momento como el río Daule está controlado por una serie de presas, la fuerza del flujo, del caudal, en el río Daule es menor que en el río Babahoyo, y este es justo el punto en el cual se encuentran los dos ríos. Aquí hay el Daule, aquí llega, de este lado llega el Babahoyo. Entonces, siendo que este río tiene una mayor fuerza, esto es como que le hace obstaculiza el flujo del río Daule, entonces se reducen las velocidades. Pero este es uno de los ejemplos de sedimentación, y ahí se encuentran unas imágenes, las tenía por ahí, lo tengo que buscar en el disco duro, de unas alcantarillas que fueron asolvadas. Ya le voy a compartir también para que vean los efectos de estas condiciones, porque en el momento en el cual se asolvan las alcantarillas o los sistemas de drenaje, ya no van a funcionar como usted lo habían por cómo usted lo habían diseñado, porque ya cambia la sección, cambia la área hidráulica y por ende cambian todas las características del flujo que pueden pasar por la alcantarilla. Déjenme pasar a sus compañeros que están en la sala de espera. Listo. Entonces, ahora vamos ya a entrar un poco más en detalle en los procedimientos y técnicas que nosotros tenemos que usar desde un punto de vista de hidrología e hidráulica. Les repito, el estudio para el diseño de una obra de drenaje es conjunto hidrología e hidráulica. Y vamos a ver la metodología. El día de hoy creo que logramos ver la parte de hidrología. Entonces, nosotros siempre lo que tenemos que hacer es delimitar una cuenca. Ahora le pregunto a ustedes, ¿con qué criterio o respecto a qué punto van a delimitar una cuenca? Porque ustedes saben que una cuenca se puede delimitar si usted tiene establecido un punto de interés, o también conocida como sección de cierre de la cuenca. Esa sección de cierre, usted, ¿en base a qué criterio la ubican, la localizan en un mapa? O sea, a ver si me explico mejor si no me entendieron. Si usted quiere, por ejemplo, construir un puente en este punto, bueno, no se ve mucho. Usted quiere construir una alcantarilla, bueno, aquí será, siempre sería un puente en este punto. ¿Me van a poder delimitar la cuenca aquí? ¿Sí o no? No. No. O sea, ustedes, la sección de cierre de su cuenca, que es el punto desde la cual de ahí van a empezar a delimitar la cuenca, justamente coincide con la ubicación de la obra de drenaje. O sea, si usted quiere definir, construir un puente aquí, entonces tiene que hacer el estudio hidrológico acá. Obviamente la cuenca va delimitada en función de la sección de cierre. Obviamente sin cortar ningún curso de agua. Entonces, obviamente, eso es el primer criterio que usted tiene que seguir. En la sección donde voy a ubicar mi obra de drenaje, voy a considerarla como sección de cierre de la cuenca. Y a partir de esto, tendrán ustedes que delimitar la cuenca. Tanto si es hecho a mano, tanto si es hecho con algún software que le ayude en la delimitación. Pero son siempre ustedes
aunque lo haga el software, ustedes son los que le tienen que indicar, mire, delimíteme la cuenca a partir de este punto. Que si no, el software delimita cuenca en general respecto a toda la corriente de agua, el curso de agua, pero no lo hace respecto al punto que usted necesita, si obviamente no le indica. Y el escurrimiento proveniente de una cuenca pequeña depende por lo general de forma muy importante de las condiciones de terreno, vegetación presente en la cuenca, o sea, el uso de suelo que se le da. En cambio, en cuencas grandes tenemos un efecto de atenuación y almacenamiento de la red hidrográfica de la cual de ahí van a depender los caudales de pico. El comportamiento de los picos en ríos, en cuencas grandes y en cuencas pequeñas es diferente. O sea, la respuesta de la cuenca es diferente en función de su área. Y entonces, de ahí nosotros tenemos que analizar, además de dónde se va a ubicar la cuenca, el tamaño de la cuenca, pero también todos los parámetros geomorfológicos de la cuenca. Si ustedes se acuerdan, desde la hidrología, le hicieron calcular área, le hicieron calcular perímetro, le hicieron calcular longitud del cauce principal, le hicieron calcular la longitud total de la red de drenaje, le hicieron calcular la densidad de drenaje de la cuenca, ¿qué más le han hecho calcular? La forma de la cuenca, una serie de parámetros que de ahí obviamente se necesitan para saber si una cuenca se puede definir grande, pequeña, aunque de ahí todavía está en debate los límites entre grande y pequeña o mediana, pero hay autores que ya lo han clasificado, obviamente uno puede usar una clasificación respecto a otra. Entonces, con esto ya pueden empezar ustedes a realizar el estudio hidrológico, porque en sí el tamaño no es el único factor que define el comportamiento de la cuenca, y es difícil dar una definición cuantitativa, como le indicaba, de cuenca pequeña. O sea, no hay una definición de qué es una cuenca pequeña y hasta dónde yo puedo considerar una cuenca que sea pequeña. Pero ya ustedes han visto siempre en hidrología que todos los métodos que se emplean para determinar caudales son métodos que fueron desarrollados para ciertas condiciones, o sea, para una superficie máxima de X kilómetros cuadrados, para una superficie que varía entre Y y Z kilómetros cuadrados, y entonces muchas veces nosotros tenemos que guiarnos más para la metodología de cálculo de los caudales, más por las condiciones de aplicación de los diferentes modelos físicos de cálculo de caudales, sino que no directamente de la geometría. Ahora le consulto, ¿ustedes saben dónde conseguir? Porque aquí nuevamente aparece el manejo de suelo, antes hablaba de uso de suelo. ¿Usted sabe dónde conseguir la información referente al uso de suelo en el Ecuador? ¿O dónde podrían conseguir? Uso de suelo. Instituto Geofísico. ¿El instituto? Geofísico. Ellos no le dan el uso de suelo, ellos le dan el tipo de suelo. Son dos cosas diferentes. En el municipio, para el El uso de suelo. Senagua. ¿Cómo? Senagua. Senagua, ya en sí no existe ya Senagua, ya es la empresa pública del agua, pero igual ellos no, si la tiene, por el momento no la tiene disponible. Se podría consultar porque ellos también, como manejan diferentes cuencas en el país, deberían tener información. También creo que antes el señor Cedillo me decía en el municipio. Sí, algunos municipios tiene su mapa actualizado de uso de suelo. El municipio de Guayaquil, si no me equivoco, a finales entre el 2021 y el 2022 presentó su plan de uso de suelo con la distribución y también la proyección. Pero un lugar donde ustedes pueden encontrar esta información de acceso libre en el Internet es la página del MAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ya hasta lo pueden descargar con formato imagen como en formato shapefile de casi todo el país. No todo el país está cubierto, pero de casi todo el país. Pero igual hoy día, aunque no exista este mapa, aunque es difícil no encontrarlo, porque muchos municipios ya lo tienen, el MAG cubre el 80% del territorio nacional. También se podría hacer análisis y estudios a partir de imágenes satelitales para definir el uso de suelo, porque una cosa es el tipo y otra cosa es el uso del suelo. El tipo de suelo es decir, es una arcilla, es una arena, es tipo de suelo. El uso es sembrío, es zona poblada, es superficie de agua y, por ejemplo, es camaronera porque también esto aparece. Entonces, con esto, ustedes ya saben a qué se va a dedicar a qué se dedica una cierta superficie. Obviamente, lo que les recomiendo siempre es, aunque ustedes consigan información, siempre vayan corroborándola porque muchos mapas no digo viejos, pero ya tienen algunos años. Y ustedes saben cómo se desarrollan algunos sectores en poco tiempo. Entonces, siempre es bueno verificar si simplemente verificando la imagen satelital actual con el uso del suelo que le están dando, si coinciden, ya entonces este mapa está bien. Si no coinciden, tendríamos que modificar el uso del suelo nosotros directamente para tomarlo en cuenta en nuestro cálculo. Porque también una cuenca puede tener, y por lo general es así, puede contener diferentes usos de suelo, y esto nos va a llevar al cálculo de una serie de coeficientes que permiten determinar el caudal. Y el escurrimiento, porque al final nosotros ahí vamos al escurrimiento, al caudal, escurrimiento superficial de una cuenca, es el resultado de dos grupos de factores. Los factores que dependen del clima y los factores que dependen de la fisiografía de la cuenca. Son dos grupos de factores separados. ¿Por qué? Los factores que dependen del clima son contemplan los efectos de lluvia, bueno, nieve aquí muy poco, pero también en países o lugares donde están afectados por nieve también hay que tomarlo en cuenta, porque esa nieve después en el tiempo va a transformarse desde la condición sólida a líquida y entonces empieza a correr sobre la superficie. También hay que tomar en cuenta la evapotranspiración y por lo general tiene un comportamiento estacional. Nosotros lo tenemos claro, tenemos las dos estaciones, invierno y verano. En invierno hay precipitaciones y en verano no hay o hay muy poco, aunque este año aquí en Guayaquil, considerando el día de ayer y el día de hoy, es un poco raro. Ayer en Guayaquil llovió y hay como 20 grados, 21 grados en Guayaquil, raro por la temporada. Y entonces, de ahí nosotros tenemos esta división de comportamiento estacional en lo que son los factores climatológicos, porque nosotros lo hemos simplemente resumido en lluvia y evapotranspiración, pero ustedes saben que la evapotranspiración aquí hay una serie de parámetros, entre la cual la temperatura, la radiación solar y muchas más condiciones. A ver, estoy viendo que alguien me escribió en el chat. A ver. Bajo ese uso del suelo, la persona debe pedir permiso a la municipalidad para construir ciertas obras. O sea, contestando a la señorita Mosquera, siempre hay que pedir al municipio el permiso de construcción. Después hay que ver si ellos han contemplado que en el sector donde usted va a construir se pueda construir, porque también en la distribución, en los planes de uso de suelos municipales, establecen cuáles son las zonas de expansión residencial y cuáles son zonas intangibles que no se pueden construir o de mantenimiento de condiciones naturales. Esto está establecido ahí. Obviamente, si usted quiere y debe, obviamente, conseguir
un permiso de construcción para cualquier obra, tiene que construir en zonas donde ya sabe que lo van a poder autorizar. Porque si usted va a querer construir en una zona donde no está proyectado para construcción o zonas inundables, y ahí ni siquiera le van a dar el permiso. Entonces, recién veo la pregunta en el chat. Entonces, de ahí le está diciendo, los primeros factores son los factores del clima y después los factores de la fisiografía de la cuenca. Y para la precipitación, nosotros tenemos que considerar lo que es la intensidad de la precipitación. O sea, cuántos milímetros de agua caen en una hora. La magnitud total del agua caído, o sea, cuántos milímetros de agua han caído en un determinado intervalo de tiempo. La distribución temporal y espacial de la precipitación y también la probabilidad de ocurrencia de la tormenta, porque siendo la precipitación una variable aleatoria, nosotros la tenemos que manejar mediante parámetro probabilístico y método de cálculo estadísticos para definir cada cuánto yo puedo tener una precipitación de igual o mayor magnitud. Y ahí entra en juego algo que ustedes conocen como periodo de retorno. Todas obras de ingeniería civil, cualquier sea, se diseña en función de un periodo de retorno de un determinado evento. Usted quiere construir una obra, una estructura, ahí deberán tomar en cuenta lo que es un sismo. Y de ahí obviamente entra en juego el periodo de retorno, entra en juego lo que son las aceleraciones en función de un determinado periodo de retorno, pero eso está establecido en la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción. Y lo mismo pasa con las obras hidráulicas. Pues para las obras de drenaje, los periodos de retorno están definidos en la NEVI, que es la norma para el diseño vial, donde en el volumen 2B entra en juego todo lo que es drenaje superficial. Y una vez que hemos hablado del tema de los factores climáticos, también aquí, como le indicaba, sobre la cuenca influye, o sobre los caudales influyen lo que son las características de la cuenca. Entonces, su geometría, como tamaño, forma, pendiente, densidad de drenaje, distribución de alturas, y todos los factores físicos, tales como es el uso de suelo, condición de infiltración, el tipo de suelo y las características geológicas. Usted puede entender, yo tengo una cuenca de 10 kilómetros cuadrados, o sea, tengo dos cuencas, la misma forma, la misma superficie. Pero si en una tiene suelo tipo arena y el otro tiene arcilla, ¿en cuál de los dos voy a tener una mayor escorrencia superficial? ¿En la que tiene suelo de arcilla o arena? Los cuencas. Área 1 igual al área 2. Estos son un tipo de suelo de arena, lo voy a simplificar, y esto es arcilla. De ahí tengo caudal 1, escorrentía superficial y caudal 2. ¿Cuál de los dos caudales es mayor? No estoy pidiendo el número. Es de la arcilla, dice alguien por ahí, y es correcto. Porque el caudal, la escorrentía es mayor donde el suelo es arcilla y no donde es arena. ¿Por qué? Porque la arena filtra. Exactamente, o sea, porque el suelo tiene diferente capacidad de infiltración. La arcilla, por lo general, nosotros la consideramos como impermeable, y entonces una gran cantidad del agua que cae sobre la superficie se transforma en escorrentía, otra parte se pierde por evaporación. Pero cuando nosotros estamos en un suelo en arena, nosotros tenemos que estar al revés. La mayoría de la cantidad de agua, la mayor parte de la cantidad de agua que cae sobre la superficie se infiltra debido a la porosidad
del suelo y entonces es muy poca la componente que se transforma en escorrencia superficial. Esto es para que sea sencillo. Obviamente no existen cuencas de toda arcilla o toda arena, son mixtas y entonces ahí también tendremos que tomarlo en cuenta. También influye la forma y la distribución de elevaciones para poder de ahí definir los caudales de pico. Porque las cuencas que son más largas tienden a, tipo esa de aquí, larga, hablo de la longitud respecto al ancho, tienden a tener picos menores, pero duración de la avenida más larga, más grandes. Mientras que cuencas más pequeñas, en función de la distribución de altura, pueden tener picos elevados respecto a este tipo de cuenca de aquí, que pueden posicionarse antes o después en función, le repito, de la distribución de pendiente por lo general. Si yo tengo mayores pendientes en la zona de aguas arriba y menores pendientes en la zona de aguas abajo, voy a tener que el pico va a verse antes de la condición en la cual en la zona de aguas arriba tengo pendiente de baja y en la zona de aguas abajo tengo pendiente fuerte. El hidrograma, el pico es igual, pero lo voy a ver desplazado en el tiempo antes o después. Y estos volúmenes, que en sí lo que está por debajo de un hidrograma es el volumen de agua a lo largo de la tresida, son iguales, porque la superficie es igual, la precipitación la estamos considerando igual, estamos haciendo una comparación, y entonces el volumen de agua es igual. El tema es que lo que no es igual es el caudal de pico. Y cuando ustedes diseñan obra tipo alcantarillo, cuento lo que le interesa en sí es el caudal de pico. Y en todo eso estamos haciendo la hipótesis que la intensidad de lluvia es igual en todos los puntos y también en todo momento de la duración de la precipitación, que en realidad nosotros sabemos que no es así. Aquí se le presenta un mapa de precipitación acumulada de Ecuador. Nosotros sabemos que no en toda zona del país llueve de la misma forma y tampoco no en toda zona llueve con la misma intensidad desde un punto de vista temporal. Entonces tenemos una variabilidad temporal y espacial de la precipitación. Pero esta es una de las simplificaciones que se hacen por lo general en el cálculo de caudales, es a partir de una serie de información, de ahí considerar precipitación uniformemente distribuida, o sea, se calcula una precipitación media sobre la cuenca y con esto nosotros logramos obtener lo que son los caudales. También hay métodos, modelos más complejos que permite tomar en cuenta la variabilidad espacial de la lluvia. Ahora, sí, todavía tenemos tiempo, vamos a empezar a ver cuáles son los métodos para poder calcular una crecida de diseño, o sea, un caudal de diseño. Porque no hay solamente un método y el método de aplicar es función de los datos que usted tiene disponibles. Porque existen varios, como le indicaba, diferentes procesos alternativos, además de los modelos. Aquí ahora estamos hablando de los métodos que pueden existir para definir una crecida de diseño para obras hidráulicas. Y esto depende de qué, que está de la información hidrológica disponible y de las características de la cuenca. Por lo general nosotros logramos mediante estudios de la topografía y de la red de drenaje definir todas las características de la cuenca. Lo que sí no está en nuestras manos directamente es la información hidrológica. Eso ya depende de una red de sistemas de medición de información hidrológica en general, tanto de precipitación como caudales. Y por ende, ¿cuál es el objetivo final del cálculo de la crecida de diseño? Es asociar una probabilidad de ocurrencia a las distintas magnitudes de crecida. Y aquí tenemos un esquema, eso también lo tiene ya en las diapositivas, un esquema que le permite definir
qué metodología tengo que emplear en función o qué procedimiento tengo que seguir en función de los datos que yo tengo. Porque a la consulta en examen de elección de qué tipología de método tengo yo para calcular una crecida, ustedes tendrán que contestar métodos directos, métodos regionales y métodos indirectos. Estos son los tres métodos en general que yo tengo. Después, en función de qué escojo uno u otro. Eso yo lo escojo en función de lo, como ya le indicaba, de los datos disponibles hidrológicos que yo tengo. Porque el método directo se puede emplear cuando tengo valores de caudal máximo observado en el punto de interés. ¿Qué quiere decir? Quiero yo construir una alcantarilla en un determinado punto del cauce, tengo que en ese mismo punto tener medido caudales máximos. Y ustedes saben que, no digo que es casi imposible, pero la probabilidad es muy baja, que justo en el punto donde ustedes van a construir lo que es una obra de drenaje, tengan medido caudales. ¿Por qué? Primero, porque las estaciones hidrométricas están instaladas solamente en ríos principales. Y muchas veces están instaladas cerca de obras ya construidas, como son presas, como son hidroeléctricas, como son puentes, y etc. Entonces, si ustedes quieren construir o tienen que construir o diseñar una alcantarilla en un estero, en el estero pueden ya estar seguros que ahí no van a encontrar datos de caudales medidos. Que no hay. No, porque sería desde un punto de vista económico y logístico algo muy difícil de llevar a cabo. Pero si ustedes están en ríos principales, tienen la forma de conseguir esta información. Aumenta la probabilidad si ustedes diseñan en ríos principales, pero en ríos principales ya no estamos hablando de alcantarillas, sino serían puentes. Después, supongamos que ya usted tiene que diseñar en un lugar donde no tienen datos, por lo menos medido en el punto. La otra opción que tendrían es emplear métodos regionales. ¿Con qué criterio yo voy a emplear los métodos regionales? Estos métodos se pueden emplear cuando no existen observación o existen pocas observaciones de caudales en el lugar de estudio, pero sí hay mediciones en otros puntos del mismo cauce o en cuencas de características similares. Por ejemplo, tengo una cuenca al lado donde la precipitación media es la misma a lo largo del tiempo o del año o del mes de interés. Tengo el mismo uso de suelo y entonces puedo yo considerar que mi cuenca tendrá una respuesta similar a la cuenca que está cercana y con mismas características. Entonces ahí yo podría tomar los caudales medidos en una cuenca similar para emplearla, obviamente, haciendo todos los cálculos referente a relación de superficie, relación de uso de suelo, y entonces de ahí podré llevar mis caudales al punto de interés. Pero lo que en realidad también esto es algo que van a usar muy poco. Lo que casi siempre se usan para el diseño de alcantarillas son los métodos indirectos, porque estos son métodos que se usan para estimar la crecida relacionando no un caudal medido, sino la precipitación. O sea, transformamos aquí la precipitación en caudal. Esto es lo que hacen los métodos indirectos. ¿Por qué es indirecto? Porque calcula una variable a partir de otra variable. En los métodos directos y regionales, nosotros definimos caudales a partir de caudales. Ahora, en los métodos indirectos, ya empezamos desde precipitación y llegaremos a caudales. Y de ahí existen una serie de metodologías. Las dos que veremos en este curso son el método racional y
el método del Soil Conservation Service, SCS, Soil Conservation Service, del número de curva. Estos son los dos métodos indirectos que nosotros vamos a emplear y ver en este curso. Estoy seguro que el método racional lo han visto en hidráulica 1, era el método que dice C por I por A. El método del Soil Conservation Service, no sé si lo han visto. Igual, si no lo han visto ahí, lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque si la superficie de la cuenca es mayor a 5 kilómetros cuadrados, ya estos no se puede emplear, solo para superficie menor. Entonces ahí entraría en juego lo que es el método del Soil Conservation Service, que es un poco más completo y complejo, porque toma en cuenta diferentes variables, donde aquí este valor, o sea, este método del racional toma en cuenta solamente el coeficiente de escorrentía para considerar la condición de suelo. El método del Soil Conservation Service tomará en cuenta el uso de suelo, tomará en cuenta la condición inicial del suelo y también la condición inicial de infiltración. Entonces es un poco más completo para, obviamente, en cuenca más grande, el efecto, como ya le indiqué, el efecto de del número del tipo de suelo se nota más. Y aquí, como ya indicaba, entonces tenemos estas tres metodologías o de estos tres procedimientos que se pueden seguir. También en un examen le podría salir, además de la pregunta que le hice previamente, también preguntarle, o en una lección, ¿en qué condición usted puede usar el método indirecto? ¿Cuándo pueden, respecto a lo que hemos dicho ahora, cuándo puede usted usar el método indirecto? ¿O tiene que usar el método indirecto? Cuando tenemos variables como la precipitación, uso del suelo y otras que nombró que no noté. Ya, o sea, aquí el resumen sería cuando no tengo caudales, pero sí tengo precipitaciones. Esta sería la respuesta. Los métodos directos es cuando tengo caudales máximo medido en el punto de interés, y para lo que es los métodos regionales es cuando tengo caudales medidos en cuencas cercanas con condiciones similares. Para resumir, obviamente si usted va en los libros y revisan estos métodos, es más larga la descripción, pero eso es lo que, por lo general, la respuesta a mis cuestionarios teóricos son muy cortos. En realidad son o de verdadero o falso, de selección múltiple. Entonces, ahí tiene la respuesta. Porque a todos los caudales que nosotros vamos a calcular, tenemos que asociar una confiabilidad en el momento de realizar el diseño, porque a partir de esta confiabilidad de la obra, pasaremos a definir lo que es el periodo de retorno, y conociendo el periodo de retorno se pasa al cálculo de la magnitud decrecible. Porque aquí están los pasos que por lo general se siguen. Y también le voy a hacer un comentario después que vamos a describir esta condición. Porque en el proceso de selección de la casilla de diseño tenemos que primero hay que identificar la confiabilidad de la obra. ¿Y qué es la confiabilidad de la obra? En sí es el riesgo que se considera aceptable para el caso de estudio. Y en sí este riesgo aceptable en cada caso particular se determina considerando la seguridad de funcionamiento que es necesario garantizar a la obra y la consecuencia que puede acarrear una eventual falla de la misma. Entonces, más importante de la obra, mayor confiabilidad deberá tener. Hay infraestructuras estratégicas y infraestructuras que no son estratégicas. Las estratégicas deberán tener una confiabilidad muy alta, porque en el momento en el cual fallen, se pueden tener problemas mucho más importantes en el correcto desarrollo de alguna actividad. Y el segundo paso, una vez que ya tenemos establecido lo que es la confiabilidad de la obra o nivel de riesgo aceptable,
se debe pasar a la determinación de lo que se conoce como periodo de retorno o también probabilidad de ocurrencia de una magnitud de la variable de diseño, que obviamente tendrá que ser compatible con el riesgo elegido y la vida útil de la obra. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la vida útil de una obra? Van a noveno, alguna vez la han de haber escuchado. El tiempo para el que están diseñados las obras a funcionar al 100%. Sí, más o menos estamos por ahí. O sea, el tiempo es el número de años en la cual la obra funciona, debe funcionar de manera correctamente, simplemente con mantenimientos periódicos. Porque de ahí, pues usted puede haber diseñado una obra para 50 años de periodo de retorno, pero de ahí revisan y esa obra está trabajando ya desde 60, 75 o 80 años, pero sigue ahí. Eso no quiere decir que pasado la vida útil de la obra, esta obra ya no sirve de nada. Por lo general hay que revisar si hay que volverla a hacer o darle algún mantenimiento extraordinario, pero igual en este lapso de tiempo que es la vida útil, esta obra está hecha, está diseñada para que funcione de manera correcta. Y obviamente esto es posible porque también nosotros tenemos que programar mantenimientos a la obra. Cuando ustedes no planifican mantenimientos a las obras, cualquier sea obra civil, estoy hablando en general, esta vida útil se va a reducir. Es lo mismo, voy a hacer una analogía con el carro. ¿Para qué usted llevan a mantenimiento el carro? Para que dure más el motor, para que dure más, para que funcione bien más tiempo posible el carro. Si usted no lo llevan a revisión, usted no lo lleva a chequear, y esto de ahí lo que le va a pasar es que en vez de durarle 10 años el carro, le dura 5 o le dura menos. Y lo mismo son las obras civiles. No es que porque son de hormigón tenemos que dejarla ahí botada olvidándonos que existe. El mantenimiento va por cualquier obra, tanto que sea su casa, tanto que sea un puente, el puente de la Unidad Nacional. Siempre hay que darle mantenimiento y programar mantenimientos. Obviamente no es que hay que hacerle mantenimiento cada 5 minutos, pero hay que programar los mantenimientos porque estas obras que nosotros estamos contemplando ahora son casi todas en contacto con el agua. Entonces el agua, el hormigón y el acero en un medio ambiente que puede también tener otras componentes tipo la radiación solar, puede subir alguna alteración. Entonces hay que tomar en cuenta ese tema de mantenimiento. Y de ahí, siguiendo con eso, una vez establecido el periodo de retorno en función del riesgo elegido y de la vida útil de la obra, se logra estimar lo que es la magnitud de la crecida asociada a tal periodo de retorno. De esta forma que ustedes de ahí tengan lo que están buscando, porque al final de todo esto, ¿qué estamos buscando? Un caudal de diseño. El caudal de diseño está relacionado con fiabilidad de la obra y a periodo de retorno. Lo que le puede indicar es que la norma, la NEVI, nos simplifica un poco la vida. ¿Por qué? Porque la NEVI no nos hace pasar por la definición o por la determinación de cuál es la confiabilidad de la obra. Lo hace la norma MIR. O sea, las personas, los técnicos que escribieron la norma, ya tomaron la decisión de qué confiabilidad debe tener la obra en función del tipo de obra. Ahí nosotros tenemos en función si es una alcantarilla con una superficie menor a 2, una superficie hidráulica, una sección hidráulica menor a 2 metros cuadrados, tenemos una confiabilidad. Si es para caminos, tendremos otra confiabilidad. Si es para carretera, una confiabilidad diferente. Después, para alcantarilla con sección hidráulica mayor a 2 metros cuadrados, otros valores de confiabilidad en función de que sea construida en caminos o en carretera.
Después tenemos para puentes y tenemos también tenemos para las cunetas, tenemos para obras de drenaje menor. Eso lo establece la norma. Entonces la norma es la que nos da los periodos de retorno, pero usted tiene que saber desde dónde sale 100 años, 50 años, 25 años, porque no es que un día se levantan y dicen, bueno, quiero que todos los puentes en el país se diseñen con 200 años de periodo de retorno. Sí, dime por qué. Déjame entender por qué. Porque estoy suponiendo una confiabilidad de la obra, de tanto una vida útil de esta obra que tendrá que ser de tantos años, y entonces el cálculo, porque existe una ecuación para relacionar confiabilidad, vida útil y periodo de retorno, me da este valor. Entonces, esto yo creo que para el día de hoy es lo que nosotros tenemos que decir. El día de mañana, ¿qué es lo que vamos a ver? El día de mañana vamos a ver cuáles son, cómo considerar o cómo tomar en cuenta el riesgo aceptable y qué problemas qué efecto puede acarrear la falla de una obra. No es solamente un efecto, tenemos efectos sociales, económicos, políticos y ambientales. Y después ya veremos cuál es la ecuación que le acabo de indicar, que relaciona vida útil, riesgo de falla, periodo de retorno. Y empezamos con lo que es el tema de las tormentas de diseño para el cálculo de primero de las precipitaciones o determinación de precipitación, y ahí se pasa a los caudales, que está toda una serie de diapositivas. Después pasaremos a la curva IDF. Hágase un repaso de curva IDF para mañana. No digo que tiene que volver a ver cómo se determina, pero que para que sepan lo que es una curva IDF, revisen qué es. Y de ahí creo que hasta aquí logramos llegar el día de mañana. Y en la próxima semana, método racional, método del Soil Conservation Service del número de curva, y ya empezamos con el proyecto. Ya conversaron entre ustedes para el proyecto. O sea, ya tiene, mejor dicho, formados sus grupos o todavía no. Le repito, grupos de máximo de 5. No quiere decir que solo tienen que ser de 5. Si quieren trabajar en 3, en 4, lo pueden hacer. Pero máximo pueden ser 5 por grupo. Pues si queda, porque ahora no me acuerdo si son 40, porque aquí una vez se matriculaban, una vez salían de la asignatura, no sé si son 40, 39 o cuánto queda. Igual, grupo máximo de 5, que en esta semana le voy a activar lo que es un formulario para que puedan llenarlo con los datos de los componentes del grupo. Dicho esto, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Aquí estaba viendo que, bueno, tenía comentario en el chat, pero era a la pregunta que había hecho previamente de la vida útil. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no esté claro? ¿Ustedes en hidrología sí han usado el método racional o no? El C por I por A. Eso sí. ¿Y el método del número de curva? No. Solo el método, o sea, para cálculo de caudales, solo usaron el método el método racional. No usaron otros. ¿Qué pasó? Y algunos, tengo también unos 10 con 11 con la cámara apagada. A ver, bueno, de lo que tengo entendido, viendo sus caras, el método racional sí lo han empleado, el método del Soil Conservation Service no. Ya, solo el método racional me escribe el señor Gómez aquí en el chat. Listo, entonces lo toca verlo acá, no es difícil, son ecuaciones diferentes, no es una ecuación, sino son una serie de ecuaciones, pero no es problema eso, es algo sencillo. Ustedes han empleado en su vida académica ecuaciones más difíciles. Son una suma, una división, y creo que si hay algo elevado al cuadrado, no son ecuaciones diferenciales. Bueno, si tiene alguna duda, tiene la palabra para poderla presentar o alguna observación. Mientras tanto voy a ingresar al SIU para pasar lista. No tienen duda. Listo.
Azuero, Presente, ingeniero. Pajaña, Presente. Valareso, Presente, buen día. Bermeo, Presente. Morques, Presente, ingeniero. Burbano, Presente, buen día. Campos, Presente. Cedillo, Presente, ingeniero. Presente. Chica, Presente, ingeniero. Choes, Presente. Delgado Ugalde, Presente. Delgado Yagual, Presente. Díaz, Presente. Espinosa, Presente, ingeniero, buenos días. Gamboa, Presente. Gastesi, Presente. Gómez Ceballos, Presente. Gómez Olea, Presente, ingeniero. Gómez Valareso, Presente, ingeniero. Guamán, Presente. Ibarra, Presente, ingeniero, buenos días. Landívar, Presente. Mosquera, me escribió en el chat, igual déjame ver, está por la cámara activa, sí. Ya, listo, Mosquera escribió en el chat que tiene problema con el micrófono. Murillo, Presente, ingeniero. Paredes, Presente, ingeniero. Pazmiño, o Pazmino, Presente. Peña, Buenos días, presente, ingeniero. Quinto, Aquí, ingeniero, presente, buenos días. Regalado, Presente, ingeniero. Buenos días. Rivera, Presente, ingeniero. Buenos días. Romero, Presente. Sánchez, Presente, ingeniero. Buenos días. Sani, Presente, ingeniero. Buenos días. Santana, Presente. Papanta, Presente. Villa, Presente. Villasís, Presente. Vite, Presente, ingeniero. Buenos días. Yuquilema, Presente, buenos días. Zambrano. Zambrano. Listo. Entonces, solamente faltaría... Presente, ingeniero. Ya está. Zambrano. Listo. Está bien. Listo, entonces están todos presentes el día de hoy, parece que son 40. Entonces, sí, hay grupo, allá vayan armando los grupos de 5, pónganse de acuerdo ustedes mismos, yo no voy a armar grupo, ustedes mismos lo hacen. Y de ahí ya mañana es probable que le voy a explicar cómo subir la información en una encuesta o en un formulario que le voy a subir al Moodle. Entonces, dicho esto, creo que ya por el día de hoy es suficiente. Ya nos veremos el día de mañana a la misma hora para continuar con los temas que le he indicado. Entonces, que tengan un buen día y hasta mañana. Gracias, ingeniero.